Estás pensando ahora mismo cómo son las prácticas en la universidad, cómo será el proceso, qué se hará, qué requisitos, experiencias que hayan tenido los alumnos o las alumnas que las hayan desarrollado ya. Bueno, da igual que estés estudiando ahora mismo, también da igual la universidad en la que estés. Este es un programa donde voy a hablar con alumnos primero y después, hacia la mitad del programa más o menos, con el equipo de canal de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, para que te cuenten la importancia de hacer las prácticas en las empresas, cómo te forman y sobre todo cómo acceder. Sí, ya lo sé, igual te da un poquito de miedo ese primer contacto con el mercado laboral. Quédate y escúchate el podcast porque tanto alumnos como profesores te van a resolver todas las dudas. Prepárate porque ya estamos en el edificio Gil de Albornoz, sede de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Por cierto, con mucho ambiente universitario por los pasillos. Soy Ángel Luis Álvaro y esto es Un Podcast en Albornoz, el podcast que te cuenta muchas cosas sobre la vida en la universidad. ¡Comenzamos! Un podcast en Albornoz. Porque te esperan muchas cosas por descubrir. Porque el viaje más bonito es el del aprendizaje. Por el conocimiento y las vivencias que te forman como persona. Sencillamente, por ti. Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, pues muy buenas. Oye, estoy en una mesa fantástica con 3 personas excelentes. Conozco a una persona de ellas y las otras 2 las acabo de conocer, pero son majas y os van a contar un montón de cosas. Igual notáis que es algo diferente porque estamos grabando directamente en el edificio de Gil de Albornoz, que es la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Os presento. Estoy con Vlad Valentín, con Javier Martínez y con Irache Checa. Muy buenas, ¿cómo estáis? Vlad, encantado de tenerte aquí porque ya estuviste en uno de los podcasts conmigo. Así es, hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que me gustó bastante el podcast anterior que hicimos y por qué no repetir contigo. Claro que sí, esto es divertido. Esto yo siempre digo lo mismo, esto es una manera de hacer radio pero de una manera muy artesanal como se hacía antiguamente. Irache, ¿cómo estás? Hola, buenas, sí, yo soy Irache y estoy cursando el grado en Derecho aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Genial, Irache, muchas gracias por venir y por tu tiempo. Y Javier, aquí lo tenemos, a mi derecha, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nada, yo es mi primera vez aquí en el podcast y bueno, yo soy alumno de doctorado, estoy haciendo un doctorado en economía, en concreto en finanzas y nada, pues a contaros un poquito de experiencias. Fantástico. Bueno, pues empiezo por Irache, que la veo allí muy lejana. Irache, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la Facultad de Ciencias Sociales? Pues llevo ya cuatro años aquí estudiando. O sea que ya prácticamente acabas. Bueno, estás haciendo, me has dicho, el doble grado. No, estoy haciendo Derecho. Derecho. O sea que acabas ya prácticamente. Sí, me queda alguna asignatura, pero sí me queda poquito. Oye, por curiosidad, ¿tienes ya algo previsto? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ejercer? ¿Dedicarte a la empresa? ¿Qué quieres hacer? Pues me gustaría ejercer, pero aún tampoco lo tengo muy claro. Muy claro, ¿no? Bueno, pues fantástico. ¿Eres de aquí de Cuenca? Sí, de Cuenca. ¿Sí? Soy de aquí. Fantástico. Vlad, tú ya también tienes que estar a punto de acabar, porque estuvimos en un podcast y estabas ahí. ¿Qué estás haciendo ahora? Así es, bueno, estoy terminando ya el doble grado de Derecho y ADE. Ajá. Y ya sí que esta vez estoy ya en el último año. En junio espero terminarlo todo ya. Muy bien. Con muchas expectativas de futuro, a ver qué pasa después de estos 6 años que he estado aquí. ¿Tienes algo en la cabeza o no? Rondando. Hay muchas cosas en la cabeza en este momento, muchas inseguridades, muchas decisiones que tomar, pero no lo sé, quizás me tire también por hacer un doctorado. Ajá, fantástico. Aquí en la facultad. Y tú, Javier, estás haciendo el doctorado, como nos has comentado antes, y ¿eres de aquí de Cuenca o no? Sí, yo soy de Cuenca, lo que pasa es que estudié la carrera fuera porque quería estudiar económicas y estudié en Albacete. Muy bien. Luego he ido un poco ahí yendo en todos sitios, estudié en Valencia un máster en finanzas y ya de ahí, bueno, pues con la oportunidad del doctorado me vine aquí a Cuenca, otra vez a mi casa y compaginé aquí el máster en Dirección de Empresas Turísticas como acceso al doctorado con un online de un poquito de
datos, de R, para me diera muchas puertas de cara al doctorado y el tema de programación y todo esto. Qué maravilla. ¿Tienes algo previsto? Bueno, estás muy enfocado, pero al final la vida te cambia la trayectoria muy rápidamente. Eso sí os lo puedo contar yo. Al final no tengo tantos años, tengo 47. pero es verdad que bueno, pues cambia mucho la trayectoria de lo que teníamos en un inicio previsto o de lo que yo tenía en un inicio previsto a cómo ha ido evolucionando la vida a lo largo de estos años. ¿En tu caso tienes algo en mente o no? Sí, la verdad es que lo que comentas, esto, tienes una idea en mente y al día siguiente te cambia porque se te abre una puerta o lo que sea. Claro, yo una vez acabé la carrera quería dedicarme, sí que es verdad que lo tenía muy claro, al sector financiero y tiré un poquito más por la empresa privada, por el sector industrial. Luego me vino la oportunidad del doctorado, ahora estoy en el doctorado, dedicándome a la investigación en finanzas. Ahora mismo quiero dedicarme a esto en el futuro, temas de investigación en finanzas, docencia, pero nunca se sabe si el día que acabe cambia otra vez un poco el rumbo, pero vamos por ahí. Bueno, vosotros lo sabéis bien, ¿no? Lo importante es la flexibilidad. Estoy hablando de términos que luego, cuando hablemos de las prácticas, que realmente es el tema que nos junta hoy, vais a ver que también es importante, ¿no? Yo creo que el hecho de ser flexibles ante lo que nos encontramos y de adaptarnos a lo que nos vamos a ir encontrando en el camino siempre es un punto de partida muy adecuado, ¿no? Porque yo si he tenido algo y me ha mantenido algo en el mercado laboral, ha sido la flexibilidad y la capacidad de adaptación, que es al fin y al cabo lo que vais a tener que tener vosotros, ¿no? Porque la vida cambia muy rápido, las empresas también cambian muy rápido y os vais a tener que adaptar muy rápidamente. En cuanto a las prácticas, que es lo que nos importa, Iratxe, ¿dónde las has hecho? ¿Dónde has estado de prácticas? Yo estuve todo este verano en el Ayuntamiento de Las Valeras, que está en Valera de Abajo, y estuve allí pues en el ayuntamiento. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues mi experiencia la verdad que ha sido muy buena. Sí. Empecé con otro chico que está estudiando ADE, de aquí de la facultad, fuimos allí los dos y la verdad que allí nos trataron súper bien, hemos estado muy bien allí y pasamos un verano con todo el personal del ayuntamiento súper agradable. ¿Fueron 3 meses? Una cosa así, más o menos. Sí, empezamos a mediados de junio y yo acabé a principios de septiembre. Fantástico. Oye, ¿y habías trabajado antes? ¿Habías estado en contacto con alguna organización previamente o es la primera vez que tienes esa toma de contacto con el mercado laboral? No, era la primera vez. ¿Y qué tal? ¿El primer día que fuiste, cómo te sentiste? Pues íbamos nerviosos, pero la verdad que aquí se portaron muy bien con nosotros. ¿Y qué es lo que hacías, más o menos? Pues de cara al público, así lo más cotidiano del día a día, pues de cara al público, todos los trámites que se pudiesen hacer, hacíamos también muchas altas en el padrón de habitantes o de nacimientos, luego también de facturas, nos enseñaron, muy así bien. Un poco todo. Genial. Muy bien. Vlad, ¿dónde has hecho tú las prácticas? Porque yo creo que tú sí que has hecho Erasmus rural, que, bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste y dónde las has realizado. Sí, yo tuve la oportunidad de optar a una beca de Erasmus Rural, que era la primera vez que se hacía en nuestra facultad y que se ofrecían este tipo de becas que viene del Ministerio de Transición Ecológica. Es una nueva iniciativa que han tenido para el tema de la repoblación, por decirlo de alguna manera. Y pues yo hice las prácticas en Huete, en un pueblecito que está aquí cerca, en una empresa de materiales de construcción. Y bueno, ahí hice un montón de cosas, todas las cosas habidas y por haber, todo lo que se podía hacer en la empresa, me lo enseñaron y me lo explicaron y vamos, que me dejaban hacer de todo. Y la experiencia, bastante bien. La experiencia me imagino que grata, ¿no? Con la gente a la hora de incorporarte allí o hubo conflictos, porque esto de la incorporación al mercado laboral es la incorporación a un submundo en el que hay relaciones personales, obviamente, y surgen conflictos. ¿Vosotros qué tal? ¿Habéis tenido algún problema? Imagino que no. No, para nada. Ningún problema. Me acogieron con los brazos abiertos y vamos, desde el primer día estuvieron encima de mí, dicho de una manera buena, para que aprendiese todo lo posible sobre la empresa, ya que iba a eso, ¿no? También era la primera vez que yo tenía contacto con una empresa en sí, no con el mercado laboral, pero sí con una empresa y más con algo de lo que yo había estudiado. Entonces, los nervios estaban allí, también intentaba aplicar mucho lo que yo había adquirido en clase, pero es un poco también lo que tú decías antes, que al final cada puesto de trabajo es diferente y es una adaptación. Sí, obviamente hay conocimientos que tú has adquirido durante estos años en el grado que te van a servir, pero al final es hacerte un poco al puesto de trabajo, a la gente,
a lo que se te exija como empleado, ¿no? Claro. Sí, luego lo hablaremos después de hablar con Javier, de preguntarle a Javier, pero sí, si queréis abrimos un coloquio porque es importantísimo el hecho de, sobre todo la gente que nos está escuchando, que tenga presente que al final cuando te incorporas no vas con todos los conocimientos. Tienes muchos conocimientos porque además la universidad te forma muy bien, la Facultad de Ciencias Sociales, en este caso la Universidad de Castilla-La Mancha, le da una formación muy buena, pero al final entras en un mundo donde te tienes que adaptar y donde tienes que ver cómo adaptas esa formación teórica a práctica, pero esa formación teórica al día a día, a lo que va surgiendo, ¿no? Al ese que te cogen siempre, ¿no? Es decir, ¿y esto cómo se hace? Y te vas a tu casa y empiezas a revisarlo, y cómo lo hacía en la universidad, y cómo lo puedo aplicar en el trabajo. También es bonito, ¿no? Porque es un reto siempre, y es interesante, y es donde a mí me parece que se aprende mucho, ¿no? Cuando te pones enfrente, o cuando te pones en una empresa realmente, o una organización a realizar tu labor. Javier, ¿tú dónde hiciste las prácticas? Pues yo las prácticas, bueno, yo creo que se ha notado ya en las veces que he dicho que, bueno, mi pasión son las finanzas y los mercados financieros, entonces las realicé en el sector de la banca de inversión, en concreto en Renta 4, Renta 4 Banco, tuve la suerte de poder hacerlas aquí en casa en Cuenca. Y nada, pues estuve allí 6 meses de prácticas y los temas que tratábamos, pues lo que comentaba, un poquito todo relacionado con la banca de inversión, tema de asesoramiento financiero a clientes, ahí era muy importante el trato con el cliente, bueno, y más delicado cuando estamos hablando de temas financieros, porque bueno, son temas que tienes que tener mucho cuidado a la hora de tratarlo, es ir con pies de plomo, pero súper bien, encantado, porque al final es lo que me gustaba, lo pude vivir el día a día y súper bien. ¿Era tu primer contacto con el mercado laboral o no habías tenido algún otro? Sí, bueno, lo que comentaba antes, Vlad, mi primer contacto en empresa privada sí que fue, porque bueno, realicé prácticas también en la administración pública, pero sí que es verdad que la empresa privada fue mi primer contacto y más con el sector financiero. Y súper bien, recuerdo los nervios del primer día, la verdad, los 3 días de antes pensando qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, qué tenía que preguntar, tampoco quería pasarme en preguntar, por si una cosa u otra, pero al final creo que aunque pensara que no, es lo mejor, preguntar, que a nadie le va a pasar nada, te van a salir de dudas, muchas veces intentas hacer cosas por tu cuenta, quizás sea peor, y al final si estás rodeado de personas que te van a ayudar, como fue mi caso en Renta 4, fenomenal, porque te van a echar una mano en lo que sea. Claro, yo luego os pediré que le deis un consejo a la gente que se quiere incorporar, ¿no? Pero yo también os pongo mi experiencia profesional, yo creo que al final preguntar es importante, no venimos con todos los conocimientos. Yo creo que el hecho de generar confianza, concretamente lo decías tú en el hecho de las finanzas, vosotros que vais a ser abogados, evidentemente dar una respuesta rápida la puedes dar con el transcurso de los años, y es un poco incluso atrevido, ¿no? Pero todo el mundo espera como cliente que no le respondas rápido, que oye, mira, vamos a mirar el asunto con detenimiento. Eso genera muchísima más confianza, ¿no? Y preparar una respuesta adecuada a lo que tienes que hacer, porque esto asusta muchísimo a la gente. Yo que suelo trabajar con gente joven, principalmente en orientación profesional, a la gente le da mucho miedo cuando se va a acceder al mercado laboral, porque entienden que no están lo suficientemente preparados o que les falta la formación adecuada, un poco el síndrome de la formación, ¿no? Es decir, me voy a formar en esto y cuando me forme en esto entonces sí que voy a estar preparado para incorporarme al mercado laboral. Yo tengo 47 años y tengo un amigo que todavía sigue formándose y no se ha incorporado al mercado laboral. Cuando te incorporas a través de las prácticas, que es el puente espléndido para ello, es cuando empiezas realmente a despegar, a aplicar los conocimientos, a adaptarte, a prepararte, pero claro, eso requiere también un reto, ¿no? Una actitud, por decirlo de alguna manera. ¿Vosotros tuvisteis alguna experiencia interesante que contar? ¿Alguna experiencia divertida, por decirlo de alguna de las maneras, o no? Sí. Hace Hombre, alguna que otra hemos tenido experiencias curiosas. Sí. Ya no graciosas, pero para mí eran un poco agobiantes, por decirlo de alguna manera. Pero por lo que estabas comentando tú, ¿no? El miedo y el desconocimiento, claro, al puesto de trabajo en sí. Yo intentaba dar siempre lo mejor de mí, intentaba hacer mi trabajo que me correspondía y hacerlo de la mejor manera posible, pero claro, yo no tenía conocimientos en este caso de materiales de construcción. Entonces yo tenía que vender materiales de construcción y en muchas ocasiones, por mucho que yo intentaba, obviamente la gente que me acompañaba en la oficina eran expertísimos en materiales de construcción porque llevaban tratándolo muchos años. Y yo, pues, por ejemplo, alguna vez
teníamos una exposición de materiales, en concreto, pues, azulejos, grés, suelo, porcelánicos, en fin, materiales de construcción en sí. Y pues alguna vez a lo mejor he vendido un suelo exterior para un interior porque le gustaba al cliente y cuando he llegado a la oficina le he dicho, mira, ¿quieres de suelo? Me han dicho, no, este es para exterior. Entonces, claro, alguna cosa de este estilo. Mira, sobre todo por los tecnicismos de este ámbito laboral, ¿no? Pero eso es muy enriquecedor, porque eso al final nos genera una confianza en vosotros mismos muy, muy, muy grande. Seguramente de aquí a unos años os acordaréis de esto que os estoy contando. Llega un momento en el que cuando has hecho muchas cosas muy diferentes y te has adaptado, consigues una seguridad en que te vas a adaptar a lo que te vaya a caer. Hombre, siempre hay una cierta tensión, ¿no? Pero si consigues una capacidad de adaptación, una seguridad en que te vas a adaptar rápidamente muy grande. Y eso es fantástico para el tiempo que vais a vivir vosotros profesionalmente. Esa confianza de decir, bueno, me da igual lo que venga, necesito tiempo, intención, ganas, ilusión y me voy a adaptar, y que tengo que vender suelo, pues vendo suelo. Exacto. A mí, si os sirve, no quiero hablar yo mucho porque si no acaparo el podcast, que yo tengo una facilidad para empezar a hablar. Yo recuerdo mi primera experiencia profesional, yo no quería que sonase el teléfono. Porque además sonaba el teléfono y decía, yo no lo cojo, pero claro, solo estaba yo. Había que cogerlo. Y es ese temor que todo el mundo tiene al principio, ¿no? Y al final pues hay que afrontarlo y hay que llevarlo a cabo, y hoy me dedico a la comunicación en una gran parte, ¿no? Fíjate, no quería coger un teléfono y yo estoy delante de un micro, o sea que la vida al final te va poniendo donde no quieres tú estar. Así que fantástico. Irache, allí en Las Valeras. Sí, en Valera de Abajo. Valera de Abajo, principalmente el trabajo, bueno, me imagino que madera, puertas, entiendo. Sí, hay muchas empresas de todo ese tipo, sí. Sí. ¿Y qué tal con el trato con el usuario que iba al ayuntamiento? ¿Cómo te encontrabas? Pues la verdad que la gente del pueblo, muy cercana, nos abrió, o sea, nos recibió con los brazos abiertos. Y sí es verdad que, por ejemplo, allí, como nosotros no éramos de allí, pues no conocíamos a la gente del pueblo ni en las calles que vivían. Uh-huh. Y pues a veces para los que trabajaban allí en el ayuntamiento, pues decía, sí, pues este vive en la calle tal y es no sé quién. Y claro, nosotros no sabíamos eso, entonces lo teníamos que estar buscando en el padrón de habitantes para saber quién era, dónde vivía, y pues eso era lo que más... Ellos nos hablaban como si viviéramos aquí y a nosotros nos costaba un poco más, pero muy bien. Comparto completamente esta opinión con respecto al conocimiento que tiene la gente de los pueblos sobre la gente de los pueblos. Enseguida, no, sí, hombre, claro, ahí en esta casa tal, sí, claro, tienes claro dónde está esto. Qué bueno. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué os lleváis, o qué os, así en resumidas cuentas, una frase, qué os lleváis de las prácticas realizadas? Javier, ¿qué te llevarías? Pues yo te diría que con las prácticas estas que estoy comentando de Renta 4, lo que más me llevo es la relación con el personal que trabajaba allí en la oficina. Eran 2 personas, 2 chicos, y la relación que me llevo con ellos es fenomenal. Es decir, ahora que han acabado, muchas veces voy a visitarles, hablamos ya no solo de temas profesionales, sino temas personales, qué tal, el vínculo que creé con ellos y la ayuda que me dieron mientras estaba allí. Fue fenomenal. Entonces, yo creo que es lo principal que me llevo de las prácticas, la relación con ellos. Pues una cosa importantísima. ¿Qué has aprendido en las... a hablar, a relacionarme. Eso es poco, eso es la base de todo. Al final es la base de lo que vas a tener que hacer en el día de mañana, ¿no? Irache, ¿tú qué te llevas? Yo, igual que Javier, aparte de la experiencia tan enriquecedora que hemos tenido, el trato con la gente, aparte de conocer un ayuntamiento desde dentro, a los compañeros que he tenido allí, y el trato con la gente, sobre todo eso. El trato, ¿no? La relación, fíjate, que estáis coincidiendo casi, los dos en lo mismo. Vlad, ¿tú también en eso o algo diferente? No. Yo en eso, por supuesto que también. Y aparte de eso, me llevo mucho vocabulario, muchísimo vocabulario, y mucho ambiente, pues, de pueblo también, porque en estas prácticas, en las que yo realicé, uno de los requisitos es que tenías que irte a vivir al pueblo. Entonces, vivir en un pueblo al final es diferente de una ciudad. Yo soy de pueblo y lo disfrutas de otra manera, y me llevo muchísimo aprendizaje. Muchísimo. Hay que decir que Vlad
ha hecho Erasmus rural, entonces yo creo que es algo diferente, un poquito diferente con respecto a las prácticas que habéis realizado vosotros dos. En este caso, creo que Erasmus rural sí que hay una partida económica, hay una pequeña retribución, ¿no? En este caso creo que son 1.000 euros, no sé si me estoy aventurando o estoy fallando, no lo sé. Sí, así es. Bueno, como he explicado, es un programa nuevo que, vamos, se implantó hace un año escaso, y hay una retribución económica mensual de 1.000 euros. A cambio te piden una serie de requisitos, que es decir, que te vayas a vivir al pueblo, por ejemplo, es uno de los requisitos. Pero con respecto a esto, decir que no me costó mucho encontrar un alojamiento, porque cuando llegué a la empresa, pues estuve hablando con la gente de la empresa, con mis compañeros, y me ayudaron a conseguir un alojamiento. Y bueno, yo pues eso, me bajaba a Cuenca los fines de semana o lo que sea, pero vivía ahí entre semana, aparte tenía un turno partido. Y es una beca que dura 3 meses. Yo estuve de julio hasta finales de septiembre, julio, agosto, septiembre, todo el verano. Toda la fiesta de los pueblos de alrededor, ¿eh? Totalmente, todas. Son muy buenas fechas para hacer un Erasmus rural, ¿eh? Exacto. Otra de las ventajas de irte a vivir a un pueblo. No, es un proyecto que, como tú bien dices, es nuevo. Yo es un proyecto que le tengo mucha confianza. Es un proyecto precioso por lo que he podido conocer acerca de vosotros. Y es un proyecto que bueno, pues prima, ¿no? El hecho de que se potencie en las zonas rurales y la vida en las zonas rurales, que es magnífica, ¿no? Vosotros dos hacíais las prácticas. Yo aquí ayudadme un poquito, porque sé que hay unas prácticas que son curriculares y otras que no son curriculares. En vuestro caso, ¿forman parte del currículo o son posteriores a la formación? Javier. Yo en este caso eran prácticas extracurriculares, porque bueno, eran las relacionadas con el máster que realicé aquí en la Facultad de Cuenca de Ciencias Sociales, y eran extracurriculares. Además son prácticas que busqué yo porque quería formarme en banca de inversión, me daba igual curriculares no curriculares, quería tener esa experiencia y esa formación en el sector, entonces eran extracurriculares. Muy bien. ¿Y tú, Irache? Las mías eran curriculares, porque como aún no he acabado la carrera, son las que te dan, las que puedes hacer y te dan los créditos para cuarto. Muy bien. ¿Cómo hicisteis el contacto con la universidad para hacer esas prácticas? ¿Lo sabíais? Pues yo en este caso, allí en 34, la verdad es que bueno, tenía mucho interés, entonces contacté con el director de la oficina por LinkedIn para ver si había oportunidad, si había tal, y entonces en cuanto vi que había un hueco, ya me puse en contacto con la universidad para ver si era posible gestionarlo todo, y la verdad es que más facilidades no me pudieron dar. Gestioné todo en un par de días, los papeles, y en un mes estaba allí en la oficina sentado, así que fenomenal. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Tú, Vlad, también? No, en mi caso no. La universidad ofrece una página que se llama Prácticas y Empleo, en la que tú te puedes inscribir con tus credenciales académicas y subes una serie de datos acerca de tu currículum y los estudios que estás realizando, y te salen las ofertas de práctica relacionadas con tu formación. Entonces yo accedí a esa página y solicité esta oferta de prácticas que hice y se me concedió. Genial. ¿Tú, Irache? Yo, parecido a Vlad, yo contacté con Natividad, pero aún el ayuntamiento no estaba en la plataforma de prácticas y empleo. Fue el ayuntamiento quien se puso en contacto con Natividad, que estaba interesado en obtener a 2 personas para hacer las prácticas. Y a través de Natividad, que me dijo que era una oportunidad que no podía dejar escapar, como le dije que yo quería hacer las prácticas en verano y tal. La actividad que la tendremos ahora después en el estudio, en la sala donde estamos grabando, y os contará seguramente muchas cosas de cómo podéis acceder a las prácticas y cómo lo podéis hacer de manera formal. Pues voy a acabar, porque realmente podría estar hablando con vosotros un montón de tiempo. Supongo que tendréis que hacer muchas cosas, y sí que me gustaría despedirme preguntándoos qué consejo le daríais a alguien que se va a incorporar, o alguien que está dudando si se incorpora a hacer las prácticas. ¿Qué consejo le podríais dar, Vlad? Pues yo lo primero que le diría es que fuese al puesto como si no supiese nada. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que tú vas pensando que no sabes nada es cuando más abres tu mente a todo. Y en cuanto vas abriendo tu mente a todas las cosas que te van diciendo que tienes que hacer, vas relacionando los conceptos que tú sabes con lo que te están exigiendo. Entonces creo que hay que ser muy abierto y muy flexible mentalmente
para poder, en este caso, como tú bien has dicho, adaptarte al puesto de trabajo. Y no tener miedo a preguntar ni a nada. Exactamente, yo creo que sí. Y luego con un punto que a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho el sentido del humor. Evidentemente trabajo de manera muy profesional y me tomo mi trabajo muy en serio, ¿no? Pero sí que es cierto que tener un punto de sentido del humor con uno mismo también es bueno, ¿no? Es decir, el hecho de llegar a casa y no fustigarte y decir, madre mía, la que he montado, si no es muy grave. Mañana tengo que estar un poco más pendiente, ¿no? Reírte un poquito de esas situaciones, pues lógicamente que van a surgir, ¿no? Es decir, que con el tiempo, es verdad que en el momento no, pero que con el tiempo, pues al final descubres pues muchas cosas que has hecho y que son cómicas, por decirlo de alguna de las maneras, ¿no? Sí. Muy bien. Irache, ¿qué consejo le darías? A ver, en mi caso muy parecido a Vlad, y que luego también en un ayuntamiento, hasta que te adaptas en cómo se trabaja, en cómo se hacen los trámites, en las plataformas, que les vas a preguntar a ellos 200 veces. y ellos te lo van a decir encantados. O sea, que no tengan miedo, que pregunten y que vayan a hacer las prácticas, que esos créditos son de lo mejor del grado. Qué maravilla. ¿Y tú, Javier? Pues yo, bueno, aunque las haya hecho las prácticas en el sector de la banca de inversión, yo creo que lo que voy a decir lo aplicaría para todos los sectores, para cualquier práctica, para cualquier empleo. Y yo creo que es ser muy proactivo, sobre todo actitud con C, porque al final una aptitud lo puedes coger antes o después, si no lo sabes te lo van a enseñar. Y hay que ser humilde en el sentido de si no sabes algo, pues preguntar. Y la actitud, yo creo que en cualquier empresa, en cualquier ámbito, si te ven con actitud y con proactividad desde el primer día que entras, con ganas, tienes ya muchísimo ganado. Habéis dicho muchas cosas que son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Es decir, la actitud, la flexibilidad, la intención, el querer dar lo mejor de uno mismo, la naturalidad, que eso siempre es también muy bien acogido, ¿no? Yo creo que son soft skills, que son habilidades que yo suelo trabajar también cuando hago orientación profesional, que son importantísimas. La gente no, al final cuando entras en una empresa, yo que he trabajado en áreas de selección de personal, yo recuerdo que muchas veces muchos clientes me pedían, yo lo que quiero es actitud, Ángel, tráeme gente que tenga actitud, porque es lo que estabas diciendo tú ahora mismo, ¿no? La actitud la vas a desarrollar, los conocimientos los tenéis, os vais a seguir formando, pero si no tienes esa intención, esa actitud, esas ganas de estar ahí, de mejorarte día a día, todo lo demás no lo vas a tener, entonces es importantísimo. Genial, pues habéis tenido una actitud espectacular. La verdad es que me lo he pasado bien en esta pequeña, en este pequeño proyecto de grabar aquí dentro de la facultad. Espero que os haya resultado agradable. Bueno, casi que os voy a preguntar de manera natural. ¿Cómo os habéis encontrado? ¿Qué tal ha sido la experiencia de grabar el podcast? ¿Qué os parece esto? Bueno, ya lo hemos comentado alguna vez. ¿Qué os ha parecido la experiencia de estar delante del micro? Pues lo que comentaba, es el primer podcast que grabo y la verdad es que he estado súper cómodo, genial, ahí todo súper bien, pero las manos me sudan un poco, Pero es verdad que el micro impone mucho. Yo, cuando lo ves ahí, fíjate que es una cosa, estás en casa tranquilamente y te tienes que poner a grabar o hacer alguna cosa y lo ves, es que te echas para atrás. Te asustas, se te van todas las ideas, todo lo que tenías claro se te va, pero habéis estado muy bien y yo creo que es importantísimo que os escuchen, porque evidentemente yo puedo hablar muchas cosas, Ricardo, el decano, los profesores pueden contar muchas cosas, pero realmente la gente lo que necesita es escucharos a vosotros. Lo hacéis fantásticamente bien y además ayudáis a muchísima gente que a lo mejor está ahí pendiente de cómo lo hago, proactividad, llamo a esta empresa e intento gestionar las prácticas. Yo creo que eso relaja mucho y que es importantísimo. Yo la verdad que no conocía esta iniciativa de los podcasts y me ha parecido muy interesante y me los voy a empezar a mirar. Lo podéis escuchar tanto en iVoox, en esa plataforma que os descargáis de manera gratuita, y en Spotify. En ambos os podéis descargar. Estamos en muchas plataformas, pero principalmente en esas dos. Si os suscribís, mejor, porque obviamente cuanto más comunidad tengamos, más vamos a llegar, ¿no? Vlad, ¿qué tal la experiencia? La segunda ya. A mí me ha encantado. A mí todo lo que sé hablar, y más en coloquio, me encanta. Vale, pues... Y además, como se hace tan ameno aquí contigo, pues muchas gracias. Pues tenemos que hacer más. En esta sala vamos a estar fantásticamente bien y yo creo que vamos a grabar más cosillas interesantes. Y además os viene muy bien, porque estamos en el mundo de la comunicación.
y os tenéis que acostumbrar a estar delante de una pantalla que os van a grabar, delante de un micro, porque es lo que os toca. Hoy en día, el que no esté acostumbrado a comunicar lo va a tener complicado, y a comunicar se aprende comunicando. Así que nada, un placer teneros y espero veros muy pronto. Cuidaros mucho. Igualmente. Muchas gracias. Chao, adiós. Qué alegría volver a veros, en Ricardo Martínez Cañas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Fernando Bermejo, vicedecano de Calidad y Asuntos Económicos, y Natividad Araque, vicedecana de Estudiantes y Prácticas. Qué alegría, porque hemos estado rondando en los anteriores podcasts y estar aquí pues es un placer. Bueno, ya tocaba. Yo creo que ha sido un impasse un poco que hemos estado de espera, pero bueno, ya vamos otra vez a retomar los podcasts y yo creo que es un poco vamos a trabajar todos, porque este proyecto yo creo que es muy bonito y bueno, vamos a llevarlo adelante, claro. Es un placer estar otra vez aquí. Y bueno, simplemente a ahondar un poco en lo que comenta Ricardo, se trata de dar toda la información disponible sobre la facultad y de contar cómo es el funcionamiento de la facultad en los aspectos que pueden resultar importantes. Qué bien, qué maravilla. ¿Y Natividad? Pues nada, un gusto tremendo poder estar aquí, verte por aquí, porque a Fernando y a Ricardo les veo todos los días. Pero a ti hacía tiempo que no te veía. Tiempo que no nos veíamos. Decir que han estado antes los alumnos y hablaban, ¿no?, de vosotros, y decían con Nati, habíamos hablado con Nati, decía Irache, bueno, pues Nati es Natividad, que la tenemos aquí está en la posición además de Irache, que se ha puesto ahí también. Decir que estamos en el edificio Gil de Albornoz, que el podcast es un podcast en Albornoz, y hemos decidido grabar aquí y hacer el podcast aquí, que mejor, ¿no? En casa. Es verdad que vosotros al final no salís de aquí ya. Esta es nuestra primera casa. Luego donde dormimos y tenemos la nevera y todo eso ya es la segunda casa. Sí. Estamos de alquiler en la otra casa. Genial. Oye, hablaba con ellos, con los alumnos, estaban encantados. ¿Cómo es el sistema de prácticas en la Facultad de Ciencias Sociales? ¿Cómo funciona y qué requisitos? Vale, a ver, yo antes de que empiece Natividad, que le vamos a dejar luego protagonismo, contar un poco que los grados que tenemos en la facultad, tanto Derecho, ADE, Turismo y Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos, yo creo que son grados que tienden a prácticas, porque tienen mucha salida profesional, entonces es necesario que una parte de la formación pues se adquiera en la propia empresa. Entonces, el sistema de prácticas yo lo considero que, aunque estas prácticas en el plan de estudios aparecen como optativas, en realidad no creo que ningún estudiante que pase por la puerta no tenga claro que al final de su periplo por esta facultad pues no acabe haciendo prácticas. Muy bien. Pues efectivamente lo que ha dicho Ricardo son prácticas optativas ahora, pero en realidad la gran mayoría, por no decir todos, los estudiantes las realizan porque es muy importante para ellos. En realidad es un pistoletazo de salida para que se inserten en el mundo laboral. Uh-huh. Es llevar toda la formación que han adquirido aquí a la realidad de una empresa, uh-huh, de una empresa o de una institución, o bien hacerlas con un autónomo, como puede ser el caso de Derecho, de los estudiantes de Derecho, que están haciendo las prácticas con un abogado, y bueno, pues algunas veces se quedan, ¿no? Y tenemos un amplio porcentaje de alumnos que se quedan donde realizan las prácticas, y de hecho pues estaba hablando con Ricardo, ¿no?, de un alumno nuestro, David Martínez Moya, hizo las prácticas en el Ayuntamiento de Baleares, se ha quedado allí. Le han hecho un contrato, y así os podríamos contar pues gran cantidad de alumnos que después se han quedado trabajando. Y bueno, esas son las prácticas. ¿Qué requisitos? Pues requisitos, ya hemos dicho que no son obligatorias, requisitos tener el 50% de los créditos aprobados. Normalmente son prácticas que las realizan alumnos de cuarto. Digo normalmente, eso debería ser lo habitual, pero los alumnos de tercero, una vez que finalizan
en mayo, en junio, los exámenes, pues ya nos están pidiendo hacer prácticas en el verano. Y es una opción también que les damos. ¿Por qué? Porque les viene muy bien y después en febrero ya se pueden dedicar en cuerpo y alma a terminar el trabajo de fin de grado. Y luego, por otro lado, estas prácticas se realizan siempre con empresas con convenios. Convenios que tiene abundantemente la Universidad de Castilla-La Mancha, y no voy a decir nada que no sea verdad, pero tenemos, yo creo que las universidades españolas con mayor número de convenios para realizar las prácticas, tanto en empresas como prácticas externas. Y hay alumnos incluso que nos pueden facilitar, nos pueden dar información: oye, quiero hacer las prácticas en esta empresa, quiero hacerlas con este abogado. Y bueno, pues si vemos que es viable, nos dan la posibilidad en el CIPE de hacer un convenio con ese abogado, con esa empresa, y les facilitamos, les abrimos las puertas. Y luego, por otro lado, que no solamente tienen que circunscribir las prácticas al ámbito de Cuenca, que tienen abiertas posibilidades de hacerlas en el resto de España. Pues eso es importante. En cualquier provincia. Pensaba yo que equivocadamente sí. que era solo en el área de Castilla-La Mancha, y eso es importante. No, las pueden hacer en cualquier parte de España, pero te digo más. También las hacen en Europa, en el extranjero. Hay alumnos que se nos van de Erasmus y nos vienen con las prácticas hechas en cualquier otro país de fuera. Es decir, que hay mucha flexibilidad, sobre todo buscando que el alumno reciba la mejor formación posible, porque pensamos que las prácticas son muy importantes también, ¿no? Es una parte importante para complementar esa formación que han adquirido dentro de la facultad. Ellos lo perciben así. Supongo que a vosotros contará muchísimas cosas. A mí me contaban que sí, que es esa formación, ¿no? Ese contacto que es necesario, ¿no? El tener contacto con las organizaciones, porque es cuando vas a desplegar todo el conocimiento que vosotros le dais, ¿no? Sí, la verdad es que es un programa muy dinámico que ha evolucionado mucho. También en este momento, pues, no sé, me gustaría acordarme de los inicios de las personas que han ocupado los cargos de coordinadores de prácticas, en los inicios que realmente fueron complicados. O sea, este programa, pues es un programa muy complejo, con todas las características que ha comentado ahora Nati. Y al principio, pues, lógicamente fue un esfuerzo por parte de la universidad y por parte de la facultad para ir dando todas estas facilidades para que el programa sea lo más completo posible. Y en este sentido, bueno, pues la opinión es que ahora se ha convertido en uno de los instrumentos que más valoran los alumnos, porque realmente es una de las piezas clave en la formación de los estudiantes. Hay una parte más teórica, que es la que corresponde a las aulas, y llega el momento en la fase final de, como has comentado, como se ha dicho aquí, de poner en valor todo lo que se ha aprendido de forma teórica, y es eso, el primer contacto que los estudiantes tienen con el mundo laboral, y les sirve para tener una referencia de lo que quieren hacer, y algunas veces de lo que no quieren hacer, porque es cierto que ha habido casos de alumnos que nos han comentado, pues a Ricardo, a Nati, a mí mismo en su momento, que han ido a hacer prácticas con una idea a una empresa de una de las salidas profesionales que tenía su titulación, y se han dado cuenta que eso no era lo que querían. Entonces han cambiado el paso y se han insertado después en una actividad profesional que realmente, pues, les ha llenado. Eso también es un objetivo del programa. Lo hemos hablado antes, que al final la vida, pues, da muchas vueltas, y cuando empiezas a tener contacto laboral, pues te tienes que adaptar, y va surgiendo cosas, y se lo comentaba y se reía, ¿no? Yo tengo 47 años y al final me he tenido que adaptar, y creo que me queda mucho todavía por adaptarme, ¿no? Y es verdad que llegas con una idea predefinida a una organización, y luego descubres que eso te puede gustar o no te puede gustar, o que te adaptas mejor en otro sitio, y es importantísimo, ¿no? Y les ayuda a especializarse, ¿no? Como claro. decíamos,
están ahí haciendo unas prácticas en un departamento X que nunca hubiesen pensado que estarían tan a gusto y que era lo que realmente les gustaba a ellos. Y con respecto a lo que decía Fernando, pues efectivamente, creo que Juan Antonio Mondejas fue el primero, nuestro decano. Ricardo Martínez Cañas siguió llevando el tema de prácticas, después Fernando, y hay que alabar todas las funciones y el desempeño que realizaron, pues tan magnífico, porque ellos consiguieron muchas empresas aquí en Cuenca. Y esa ha sido nuestra base, ¿no? Claro, porque hay una labor de prospección vuestra importantísima, sí, ¿no? Sí, hay una labor muy importante. Sí, a ver, de lo que también preguntabas antes y comentabas, a ver, hay una opción donde los estudiantes, nosotros recibimos una oferta suficientemente grande para que todos los estudiantes puedan hacer prácticas. Y además de eso, pues también siempre pues hay empresas que llaman a nuestra puerta y nosotros llamamos a empresas. Es decir, que es una labor constante porque hay una serie de convenios, como bien decía Nati, que están vinculados a un Real Decreto que regula las prácticas en España, en todas las universidades. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir actualizando esos convenios. Hace años pues había muchos convenios con bancos y ahora hay más convenios con empresas, con asesorías, con autónomos, con instituciones, y bueno, pues yo creo que esa tarea es constante. Entonces la universidad tiene más de 2.000 convenios firmados y no solamente son para este centro, sino que sirven para alumnos de otros grados, de otras titulaciones, que quizá pues hay empresas que pueden necesitar en algún momento pues tanto un estudiante de Derecho como uno de ADE, como alguien de Turismo, como alguien de Informática. Entonces realiza una petición a la universidad y eso se cuelga en una plataforma en la que los estudiantes aparecen como demandantes de prácticas, y si les interesa y cuadra el convenio, pues nada, como empiezan a hacer prácticas, claro, y que cumplan los requisitos, que también es importante. Muy bien. Pero vamos, básicamente yo antes, cuando me refería al esfuerzo que hicieron compañeros en los años anteriores, me refería exactamente a eso, al esfuerzo en abrir este programa para tener una comunicación tan fluida como se tiene ahora con la mayoría de las empresas y de los empresarios, bueno, pues que acogen a nuestros estudiantes. Eso fue lo realmente complicado y eso ha funcionado muy bien, y creo que es uno de los mayores valores que tiene este programa y que puede ofrecer a los estudiantes. La comunicación con las empresas es muy fluida y funciona de una manera muy ágil, y siempre obviamente hay aspectos que mejorar, y siempre estamos pendientes de ampliar esa oferta y de ampliar pues las condiciones de los alumnos en las empresas. Pero yo creo que eso es una de las cosas que mejor ha funcionado, y yo creo que es una de las cosas que los alumnos pues pueden disfrutar y pueden aprovechar de una manera más eficiente. Una empresa que nos esté escuchando ahora mismo, la verdad es que lo comentaba con los alumnos, ¿no? Me sorprende muchas veces las escuchas que tenemos, ¿no? Que estamos en bastantes sitios, todavía estamos creciendo, somos chiquititos, pero es verdad que nos escuchan en distintos puntos de España y fuera de España. Una empresa que nos escuche, ¿con quién tiene que contactar para firmar un convenio con la universidad, con la Facultad de Ciencias Sociales? Pues mira, tenemos a la persona indicada en este momento. Con Nati. Contacte conmigo, por favor. Actividad.araque@uclm.es. Exacto. Que contacte conmigo, pero también tenemos un apoyo muy importante por parte del CIPE. El CIPE es el Centro de Información y Promoción del Empleo. Y yo creo que es un orgullo como universidad tenerles, porque ellos se encargan de un amplio abanico de cosas relacionadas no solamente con las prácticas, sino también con la formación y con el empleo. Ellos tienen bolsa de trabajo y además realizan una labor muy importante de formación. Ellos han conseguido que haya unas prácticas, que es el UCLM Rural actualmente, que es para visibilizar pueblos que desgraciadamente aquí tenemos el problema de la despoblación. Visibilizarles y intentar paliar ese problema de la despoblación a través de las prácticas, de promocionar el turismo de los pueblos, de desarrollar
empresas, etcétera, y los alumnos van allí, reciben una formación muy buena en los ayuntamientos, en empresas, abogados, gestorías, asesorías. Parece mentira, aunque sean pequeños los pueblos, pero tiene un poquito de todo. Y entonces hemos tenido alumnos pues que han revitalizado el tema del turismo a través de las redes sociales. Se me ocurre Andrés Lillo, que estuvo en Villascusa de Haro, y en ese verano pues hizo una gran labor. Revitalizó eso y aumentó considerablemente el número de turistas. Incluso él hacía de guía. Y por eso les están pagando ahora, por hacer las prácticas, por formarse, 1.000 euros mensuales. Con la ayuda, porque bueno, es un dinero que se recibe con la ayuda del Ministerio, de la Diputación, del Ayuntamiento, y yo creo que somos de las pocas universidades que retribuimos algunas prácticas, no voy a decir todas, pero algunas sí. Qué maravilla. Y en esta Facultad de Ciencias Sociales sí. Hay otras que desgraciadamente no voy a decir el nombre, pero no les pagan nada por hacer las prácticas, pero nosotros sí. Qué bien, qué tenemos maravilla. esa UCLM Rural es una iniciativa, yo creo que pionera en la Universidad Española. O sea, hemos estado muy centrados en las prácticas en el extranjero, los programas Erasmus, los programas de intercambio, y de repente, pues desde la UCLM surgió la posibilidad de hacer el camino inverso, ¿no? De ir a una localidad que a lo mejor no tuviese tanto glamour como París o Bolonia, pero la labor de los alumnos en esas prácticas y en ese programa puede ser, vamos, de hecho yo estoy convencido de ello, puede ser tan importante como la que se puede desarrollar en otras ciudades de programas, pues bueno, más ambiciosos, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo funcionan las prácticas aquí, cuál es la filosofía de las prácticas. Porque, por ejemplo, también el hecho de que sea una universidad tan cercana y tengamos pues esta relación tan favorable en cuanto a los alumnos, los profesores y las plazas que se ofertan, pues ha provocado que la mayoría de los alumnos que han querido hacer prácticas 2 veces, 3 veces, hayan podido hacerlo. O sea, han hecho sus prácticas curriculares, pero muchos, porque además también ha sido un interés común de la empresa, pues han prolongado sus estancias en las empresas con prácticas extracurriculares. Y luego han repetido más adelante. Y de hecho, bueno, pues esto pone de manifiesto que el programa es muy interesante para las 2 partes y que funciona de una manera muy dinámica. Y al hilo de lo que está contando Fernando, también decir un poco que hay un tope legal de hacer prácticas en España, que está regulado en el Real Decreto, que habla de que los alumnos pueden hacer hasta 6 meses por año. Entonces, bueno, pues también estamos dentro de ese sistema, porque bueno, como bien ha dicho Nati, que es la que está gestionando actualmente las prácticas en la facultad, todo se realiza mediante una plataforma que tiene la universidad. Entonces al estudiante se le da de alta, tiene su seguro universitario, tiene un tutor académico, tiene un plan formativo, tiene unas actividades, fecha de inicio, fecha de finalización, si hay alguna remuneración, si en caso de que a la persona se le remunere, tiene una retención porque se le da de alta en la seguridad social como asimilado. Es decir, está todo perfectamente formalizado y estipulado en ese proceso. Y luego, pues, en el momento en que cualquier estudiante sobrepase o vaya a sobrepasar los 6 meses, la plataforma te indica que ese estudiante no puede hacer más prácticas. Entonces, ha habido casos donde, pues, en algunas empresas, como bien decía Nati, pues, a lo mejor, la empresa estaba muy interesada en que la persona continuara y le ha ofrecido, pues, un contrato laboral. Que es algo también que es el punto de inicio, ¿no?, de entrar en el sistema. Qué bueno. Y luego los alumnos te preguntan, pues claro, les suena chino, y dicen, pero ¿y esto de curricular? ¿Y esto extracurricular? ¿Esto de qué va? Bueno, muy fácil. Bueno, curriculares son porque están dentro del currículum, es una asignatura más y se les califica. Todo lo que no sea calificable, pues es extracurricular, evidentemente, ¿no? Pero claro, ellos al principio les suena chino todo esto y dicen, bueno, a ellos y a mí también, al principio, pero no, al chino.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues no sé si queréis añadir algo más. La verdad es que estaría con vosotros hablando eternamente. De hecho, los podcasts tratamos de reducirlos un poco porque nos daría para hablar aquí y nos encanta. Y además ya que estamos aquí en nuestra propia casa, pues muchísimo más. Un placer, de verdad, estar con vosotros. Yo me siento, como en casa. Ya sabéis que os tengo muchísimo cariño y a la Universidad de Castilla-La Mancha le tengo muchísimo cariño, en concreto a la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Gracias por vuestro tiempo y gracias sobre todo por vuestra dedicación con los universitarios, que yo os veo. Yo cuando os veo trabajar, cuando os veo, no paran. Están siempre fuera del despacho con ellos, atendiéndolos, y eso es un lujo en cualquier organización. Y gracias por hacerlo posible y porque se les ve a ellos que lo reciben con una gratitud también enorme. Un placer, Ricardo. Haremos más podcasts. Sí, vamos a buscar la siguiente fecha porque este año que también hacemos el 25 aniversario de la creación de la facultad, pues yo creo que vamos a hacer algunos. Fantástico, me vendré con la maleta preparada. Y Fernando, un placer tenerte también. El placer es mío, muchas gracias por tu colaboración, siempre tan atento, y esperamos que esto se repita y continúe con otros temas de interés. Nati, esperemos que no tengas un aluvión ahora de llamadas de empresas que quieren hacer las prácticas. Iremos a buscarte a ti entonces. Sí. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Si te parece interesante esta iniciativa de un podcast en Albornoz, suscríbete, comenta, comparte o lo que tú quieras. Le das a suscribir, que es gratuito, y la plataforma te notificará cada vez que salga un nuevo podcast. Si te suscribes, nos ayudas, hacemos comunidad y llegamos a más gente. Nos escuchamos en el siguiente podcast.